Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Hoy continuaremos con la serie La oración que conmovió el trono de Dios. La oración que conmovió el trono de Dios. Y entramos al verso 17, amén, verso 17, y el tema de esta noche es santificados por la verdad. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, registran el llamado continuo de Dios hacia la santidad. Este llamado fue hecho a la nación de Israel en el Antiguo Pacto. Cuando vemos versos como Levíticos capítulo 11, verso 45, leemos lo que el Señor demandaba a su pueblo. Dijo el Señor: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto mismo se repite en Números capítulo 15, verso 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Pero también, amado hermano y hermana, a la iglesia en el nuevo pacto el Señor demanda exactamente lo mismo: santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es, amados hermanos, la petición que Dios hace a su pueblo. Es un llamado a la santidad, a vivir una vida conforme a cómo nuestro Dios vive, que es en santidad. El ser hechos hijos escogidos de Dios plantea una responsabilidad, pero también a la vez es una necesidad para el creyente, el reflejar el carácter santo de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que Dios lo ha escogido a usted, me escogió a mí, para que fuésemos santos. Desde antes de fundar el mundo, el Señor ya había puesto su sello sobre usted para que usted fuera santo y sin mancha delante de Él. La vida en santidad, amado hermano, es una vida que trae virtud, que trae paz al corazón de quien la practica. Pero también como hijo de Dios, como todo hijo que quiere complacer a su padre, sabe que cuando vive una vida de santidad, el cristiano complace a Dios. Así está escrito y fue lo declarado por el salmista en el Salmo 16, verso 3. Dijo el salmista: para los santos que están en la tierra. ¿Cuántos santos están en la tierra en esta noche, en este lugar? Y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace en la rectitud, Dios se complace en la integridad, Dios se complace en la santidad que usted evidencia a lo largo de su vida como creyente. Así que somos llamados a ser santos. Y la razón es simple y sencilla, pero muy poderosa: porque el Dios al cual servimos y adoramos es santo. Tal y como lo instruye la palabra, Dios no se cansa de decir a sus escogidos, como lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire el sello que usted y yo tenemos: conoce el Señor a los que son suyos. Usted no es un desconocido para Dios, usted sencillamente es alguien que Dios conoce
Y esa palabra conocer, amado hermano y hermana, es una palabra que habla de conocer en lo secreto. Es una palabra que también se puede utilizar cuando el hombre y la mujer se conocen en la intimidad, se conocen. Es un conocimiento muy cercano. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es santidad. El llamado a la santidad es para todos los creyentes. Y es por esto que la Biblia nos llama santos. En cada una de las cartas, en cada uno de los libros, cuando se refiere a la Escritura, siempre viene la palabra santo cuando se refiere al creyente. Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Romanos 15, 25. Dijo el apóstol Pablo: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que cuando la Biblia se refiere a usted, se refiere a alguien santo. Pero hay un problema. Hay un problema para el hombre con la santidad. Y el problema, iglesia, radica en que nosotros mismos no somos santos. Aún la iglesia, antes de ser redimida, no vivía como santo. Usted, antes de conocer al Señor, no se guardaba para Dios, no vivía para Dios. Es lo que recuerda el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en Efesios 2:3. Él les dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de usted ser santo, vivía como un profano. Así que el problema para el hombre con la santidad se agudiza, porque al ser pecador, el pecado que mora en el corazón del hombre opera como un carcelero que cierne sus cadenas y no lo deja salir, lo que lleva a una conclusión al hombre: que no podemos hacernos santos a nosotros mismos, no podemos hacernos santos por ningún medio. No podemos ser declarados santos porque otro hombre o mujer nos declaran santos, como ocurre con la iglesia tradicional, que hombres pecadores declaran santos a otros hombres sin tener la autoridad y sin tener lo que se necesita para hacer esto. Así que como no podemos encontrar la santidad por medio de obras, por obras que realicemos o por obras que otros hagan, no podemos hacernos santos. Nadie en la tierra puede hacerle santo tampoco, porque la humanidad está invalidada para hacer esta obra. El salmista declaró en el Salmo 53, verso 3: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y esto lo confirmó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, verso 10, verso 11. Como está escrito: no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que, amado hermano y hermana, no hay en la tierra quien pueda hacerse santo, y no hay en la tierra ningún hombre o mujer que pueda ayudarlo a usted ni hacerlo santo. Porque ser santo no es algo que está en la naturaleza del hombre caído. Entonces alguno pensará, bueno, si en la tierra nadie puede ayudarme, nadie puede hacerme santo, entonces los santos ángeles de Dios podrán hacernos santos. Ellos no son de la tierra. La respuesta es no, porque en las propias palabras de los ángeles se declaran consiervos de los santos. Por lo tanto, un consiervo no puede hacer a otro santo, como fue dicho al apóstol Juan, Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora bien, este es el dilema. No podemos hacernos santos a nosotros mismos. Ningún hombre sobre la tierra puede hacernos santos. Ni aun los santos ángeles del cielo pueden hacer a un pecador santo. Qué crítica situación entonces la que aguarda al hombre. Y para ahondar aún más en el dilema, estudiemos un poco lo que quiere decir la Biblia al llamar al hombre a la santidad. Cuando usted estudia el significado del término santo en griego, que es en el cual está escrito prácticamente el Nuevo Testamento, la Biblia emplea un término agios, para santo, que significa aquel que está apartado, aquel que es santificado y aquel que ha sido consagrado. En pocas palabras, ser santo es estar santificado, es estar apartado y dedicado y consagrado para lo santo. Y usted estará pensando, bueno, pastor, si no podemos hacernos santos a nosotros mismos, si no hay en la tierra quien pueda ponerme como en la época medieval una espada sobre el hombro y declararme caballero o santo, si no hay nadie quien pueda dotarme de la santidad que Dios demanda, entonces, ¿qué haré para ser santo? La respuesta sigue siendo la misma: no puede hacer nada para ser santo. Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos para alcanzar esa consagración. Porque solo aquel que es santo puede hacer que lo impuro sea santo. Solo aquel que es santo conoce el camino, el proceso que lleva a la santificación. Porque la iglesia, amado hermano, puede ser santificada solo a través de lo santo. Y solo hay un ser que es 3 veces santo. Ese ser que todo cuanto toca es santificado. Y su nombre es el Dios de la Biblia, es Jehová de los ejércitos. Solo Dios puede santificar al hombre impuro y pecador. Porque cuando el Dios extraordinario toca algo común, eso común es transformado en extraordinario. Cuando el Dios santo toca un terreno impuro aún, este llega a convertirse en un lugar santo, como le fue dicho a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 5. Cuando Moisés se acerca a ver la zarza que ardía y no se consumía, cuando estaba muy cerca de la zarza, el ángel de Jehová le habló desde la zarza y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra
santa es. Como una porción de tierra en una montaña alejada de toda civilización puede llegar a convertirse en un lugar santo. La respuesta es porque allí reposó la presencia del Dios Santo. Por esta razón, iglesia, cuando Dios trata con una vida, esta llega a ser santificada. Y por eso, ante tal revelación bíblica de que solo Dios puede santificar al hombre, esto le genera molestia y disgusto al orgulloso, altivo y arrogante hombre caído, porque se encuentra en una posición incómoda. Porque esto es molesto para la humanidad que niega a Dios, que se resiste a su palabra y que aborrece la santidad de Dios. El aceptar que se encuentra en una lamentable condición de impureza y corrupción es algo que no le agrada escuchar a la humanidad. El aceptar que solo por la intervención de Dios el hombre podrá entrar a la condición de santidad es algo que no agrada al mundo entero. Pero es aquí, amado hermano, donde la Biblia presenta la única salida para que el hombre llegue a ser santo. Y es atravesar un proceso. El proceso de santificación. Y es también la Biblia la única que presenta al agente santo que opera la santificación. Y es aquí donde la Biblia trae la verdad de que la santificación es la obra de la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo que al sellar a un hombre o una mujer con su presencia lo forma a la imagen de Cristo. Y esta es la mejor definición de santificación: la obra del Espíritu Santo transformando una vida caída, perdida, hasta llevarlo a parecerse a Cristo. Esto es lo que pasa con nosotros, los elegidos de Dios. Es lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Usted es elegido por Dios Padre, esa es la obra del Padre. Pero usted es santificado por el Espíritu. ¿Y para qué es usted santificado? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces eso trae a su vida gracia y paz, la cual es multiplicada. Es por esencia, iglesia, la santificación, la obra del Espíritu Santo. Él lo llevará a usted paso a paso, como la luz de la aurora. Su vida irá de aumento en aumento hasta que sea perfecta. Él lo librará de su lamentable, dolorosa condición pecaminosa e irá limpiándolo hasta convertirlo a la imagen santa del Señor Jesucristo. Por eso el término santificación, el que ya mencionamos, que proviene del griego agios, habla de consagrar, habla de apartar, de separar para el uso exclusivo de Dios. Mis amados hermanos, la tarea especial del Espíritu Santo en la iglesia es consagrarlo, es purificarlo para Dios. Como fue dicho a los antiguos, como el profeta Daniel. Daniel capítulo 12 verso 10 dice la Escritura. ¿Qué es lo que nos acontece a nosotros? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Eso es lo que hace y logra la santificación. Limpia al pecador de su pecado, emblanquece su mente y su corazón. El alma es purificada por la operación del Espíritu Santo.
Y va quitando todo lo que estorba. Y va quitando todo lo que no sirve. Hasta que usted se parece. Hasta que llega a la imagen perfecta que es Cristo. Es una obra de gracia. No es que usted y yo merezcamos que el Espíritu Santo nos santifique. No es algo que usted merezca. Es un regalo. Es un don de Dios. Es una obra de gracia. Y esa obra comenzó en su corazón. Esa obra se expandió de su corazón a su mente. Y esa obra ha llegado inclusive a su cuerpo, que ahora ha llegado a ser el templo del Espíritu Santo. En el instante en el cual usted fue convertido al cristianismo, en el instante en el cual Cristo entró a su corazón, en el instante en el cual usted fue sellado por el Espíritu Santo, y eso es algo que usted y yo debemos saber, no como enseñan las iglesias de falsa doctrina, que un cristiano se convierte y tiene un segundo toque 1 año, 2 años o 10 años después por el Espíritu Santo. No es que usted tiene que luchar por el bautismo. No, iglesia, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Ese día usted es bautizado. Ay, pero si no habla en lenguas es porque usted no es bautizado. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Es un don para edificación suya. 1 Corintios 14, que debe usarse con sabiduría, con prudencia y con orden. Pero si no le dan ese don, pues le darán otro. El de servir, el don de enseñar, el don de presidir. Hay otros dones. Cuando usted se convierte, iglesia, el Espíritu Santo llega a su vida. Y llega cuando usted no es perfecto, porque precisamente esa es su obra. Es hacerlo cada vez más parecido a Cristo, es llevarlo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Él viene a su vida y empieza a vivir en su corazón, como dijo el Señor, dentro de cada creyente. Como dijo Cristo en Juan capítulo 7, verso 37, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él morará en usted, iniciará su obra, y ese proceso de santificación continuará hasta que usted muera. Es lo que dice en Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido. Estar persuadido es estar absolutamente convencido de algo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién? El Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No parará. Él ha iniciado una obra y no la detendrá. Él ha iniciado una obra en su vida y no habrá quien la detenga. Él ha iniciado una obra en su vida y la perfeccionará. Usted irá creciendo cada día. No espere usted tener una vida meteórica en el cristianismo, una línea con una pendiente constante en crecimiento. No
Más bien la vida del cristiano es como un serruchito, a veces sube, a veces baja un poquito, a veces se decae espiritualmente y a veces no quiere ni venir a la iglesia, y de un momento a otro el Espíritu Santo que está trabajando en él vuelve y empieza a generar en su corazón el deseo de volver a la iglesia, de volver a leer la Biblia, de volver a orar, y usted sigue creciendo. Pero cuando usted lo mira en el tiempo, usted un día fue recogido aquí en el nivel más bajo, y cuando llega el día de su partida de esta tierra, usted estará en el nivel más alto, porque el Espíritu Santo habrá hecho la obra en su vida. La buena obra. Y por eso le agradecemos a la persona del Espíritu Santo todos los días por tratar con nosotros, por luchar contra nuestra naturaleza que se rebela, contra ese viejo hombre, la vieja mujer que a veces se levanta y quiere volver atrás, pero el Espíritu Santo dice no. Por eso el Espíritu Santo es el otro consolador, es el Paracleto, es quien ha sido enviado a ayudarnos y a guiarnos hacia toda la verdad, es lo que dice en la Escritura. Juan 15, 26 en adelante dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando Él venga, ya vino. Él está guiándolo en todo momento. Él es el responsable, es el único responsable, que seamos transformados de lo profano a lo santo. Así como el Padre es el responsable de elegirnos y Jesús de redimirnos, el Espíritu Santo, la tercera persona, es responsable de santificarnos, para que Dios en su Trinidad intervengan en nuestra vida de principio hasta el fin. Como dijo un sabio predicador, del polvo a la gloria. Para que pasemos de lo profano a lo santo. Es Cristo, a través de su ruego que ha enviado el Padre, el Espíritu, quien nos guía, quien nos enseña, nos edifica, nos exhorta, nos consuela por la palabra, para que seamos cada vez más parecidos al Hijo en nuestro carácter. Porque así como no podemos perdonar nuestros pecados, como no podemos darnos un nuevo nacimiento, como no podemos poner nuestros nombres en el libro de la vida, así como es imposible que nos glorifiquemos a nosotros mismos y que nos salvemos, así como no podemos darnos vida eterna, tampoco podremos santificarnos si no es por la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, usted se preguntará, bueno, pero ¿cuál es mi participación entonces? Si no podemos santificarnos, ¿sabe lo que sí puede hacer usted con el Espíritu Santo? Es cooperar con Él. El Espíritu Santo producirá en su corazón el querer como el hacer, pero usted no debe resistirse. Es su responsabilidad hacer morir lo terrenal que hay en usted. Es su responsabilidad hacer morir, despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Cada día, iglesia, debemos recordar que Dios está trabajando, que el Espíritu Santo está allí en su corazón, buscando su santificación. Por eso debemos ser obedientes a su llamado. Él mora en su corazón. Él está allí y usted no puede ignorarlo, porque fue bautizado en Él cuando creyó, y porque Él trabaja sin descanso,
día y noche, para producir en usted una vida más justa, para producir en usted una vida recta, un corazón recto, conforme al corazón del Señor. Debiera ser nuestra oración cada día como la de David en el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debiera ser nuestra oración diaria. Que el Espíritu Santo siga creando, haciendo en nosotros un corazón limpio. Sea Él renovando nuestro espíritu para hacerlo recto. Porque Dios demanda santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso el Espíritu Santo está operando esa santificación para que el día que venga Cristo, usted y yo podamos ver cara a cara al Señor. Y para santificarnos, Él usa una herramienta. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Nos santifica a través de la verdad. La verdad que está contenida en forma única y absoluta en la palabra escrita de Dios. Amados hermanos, la santificación es un proceso que ha iniciado Dios y que está utilizando todos los días la verdad como herramienta. La dinámica detrás de la santificación es la verdad, y el instrumento de la verdad es la palabra de Dios, palabra revelada, palabra inspirada por Dios para santificarnos. Esta palabra es la que nos santifica y es útil. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, Dios se atribuye la autoría de este libro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso no hay otra palabra. No existe otra forma. Solo el Espíritu Santo nos puede santificar. Y solo la palabra escrita es la herramienta perfecta para instruirnos, para enseñarnos, para exhortarnos y redarguirnos, para corregirnos. Y al hacer todo esto, el Espíritu Santo con la palabra nos lleva a prepararnos para ser perfectos y para hacer toda buena obra. Es la palabra escrita la que nos va a llevar a la santificación por la obra del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Y como dijo el Señor Jesucristo, tomará esta palabra. No es cierto que el Espíritu Santo dice cualquier cosa por cualquier persona. En Juan 16:13 se aclara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire una de los nombres que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es una blasfemia cuando una persona dice: tengo una nueva revelación. Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo? A través de su palabra. Revisa las enseñanzas de Cristo. Él siempre afirmó que la palabra era la verdad y que la palabra se cumpliría y que nada de la ley y nada de los escritos sería quitado. En Mateo capítulo 5 verso 18, acompáñeme allí por favor. Dice el Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, esto es, que dejen de existir, como lo harán los cielos y la tierra que hoy vemos, que se fruste una tilde de la ley. Así que las Escrituras son la verdad y Cristo testificó que eran la verdad. La Biblia nos enseña, iglesia, que solo hay una forma, un solo proceso para ser santificado, y es a través de la obra del Espíritu Santo, que estará usando solo la palabra escrita de Dios para transformar nuestros corazones y para llevarnos a ser santos como nuestro Dios es santo. Solo la palabra de verdad, iglesia, nos hará perfectos. Solo la palabra de verdad nos llevará a vivir una vida en rectitud. Solo la palabra de Dios nos moldeará a la imagen de Cristo. Amados hermanos, no se deje engañar por fábulas, por falsas manifestaciones de un falso espíritu. No se deje engañar por palabrerías sin bases bíblicas. La santificación es la obra de Dios, hecha por la persona del Espíritu Santo y solo a través de la palabra. La palabra es la verdad y la palabra nos hará libres y la palabra nos librará de engaños y del pecado y la palabra nos llevará a la santidad que Dios espera. Solo cuando usted vive la palabra, solo cuando usted tiene la palabra en su mente y en su corazón, solo cuando la palabra es meditada y puesta por obra, usted será conformado a la imagen de Cristo. Esta es la razón por la cual Jesús esa noche oró al Padre, diciendo en Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.